Pues yo creo que más o menos estamos todos. Son las 12 y un minuto, así que si os parece vamos a comenzar ya. Egunon guztioi, plazer handia da gurentzat gaur hemen egotea, eta liburu berri bat plazaratzea, ezta? Hau da, decía que bienvenidos a todos y todas, que es un gusto para Eurobasque hacer este acto, porque sacamos a la luz un libro nuevo, en este caso sobre seguridad y defensa, un libro que, como veremos a lo largo de este acto de presentación, es de plena actualidad y vigencia en la Unión Europea. Y sin más prolegómenos, vamos a dar paso a las dos principales autoridades que tenemos con nosotros hoy. En primer lugar, Pedro Gómez Rodríguez, que es el vicedecano de la Facultad de Economía y Empresa para la sede de Elcano, y que nos va a decir unas palabras. Pedro, cuando quieras. Bai, egunon guztioi eta ekonomia eta enpresa fakultateko Elkano atalaren izenean, ongi etorri jardunaldi honetara. Quiero saludar y agradecer en nombre de la sección Elcano de la Facultad de Economía y Empresa a todas las personas aquí presentes por su participación en esta jornada de presentación del libro que lleva el sugerente título de la Unión de la Seguridad y la Defensa, El futuro ya está aquí. Un año más, la pandemia nos obliga a utilizar medios digitales para reunirnos y nos impide disfrutar del contacto personal y de las instalaciones de nuestro centro universitario, un edificio con casi 100 años de antigüedad. Pero el hecho de que, a pesar de todas las dificultades, estemos hoy aquí, demuestra que una de las principales cualidades del ser humano es el saber sobreponerse a los retos y a las dificultades. Y es de agradecer por ese motivo que nuestros amigos de Eurobasque no solamente continúen con sus labores y actividades de investigación y divulgación relacionadas con la construcción de una Europa democrática, sino que además nos hayan considerado y tenido en cuenta como sede de esta jornada, lo que es una muestra de la fantástica relación que mantenemos ambas instituciones. Nosotros estamos encantados de seguir colaborando activamente con Eurobasque. Estoy convencido de que esta jornada alcanzará el alto nivel tanto en contenidos como en su ejecución, al que Eurobasque nos tiene acostumbrados. Y sin más que añadir por mi parte, nuevamente gracias a todas y a todos los asistentes. Eskerrik asko berriro eta egunon guztioi. Eskerrik asko, Pedro, a ti por acogernos siempre tan bien. Estamos encantados y lo sabes, y seguiremos contando, evidentemente, con vosotros en el futuro. A continuación va a hablar Irune Zuluaga, que es la presidenta de Eurobasque. Irune, aituzunea. Agur bero bat, Pedro Gómez, Elkanoko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko dekano ordeari, Eurobasqueko kolaboratzaile estimatuari beti eta orain ere egoera berezi honetan zuen laguntza eukidogulako. Eskerrik asko benetan. Eta gaur Zoom eta pantailen bidez ekitaldi honetara hurbildu zaren guzti hori ere nire agurra eta eskerra gurekin egoteagaitik. Agur berezi bat, Igor Filibiri, ekitaldia aurkeztu eta moderatuko duenari, Jose Luis de Castro, gaur aurkezten dugun liburua koordinatu duena, eta Eugenia López Jacoiste, Lucas Jesús Ruiz Díaz, David Fernández Rojo. Horiek guztiak gaur aurkezten dugun argitalpenaren egileak dira, eta Mikel Anton, Francisco Aldekoa, Beatriz Pérez de las Heras, eta Mariola Urrea, behar badabe hortik egongo direnei, egunon guztioi eta eskerrik asko benetan. Hauek dira guztiak kolaboratzaileen zerrenda osatzen dutenak eta Jose Mari González Zorrilla ere Eurobasqueko presidentzia nire aurrekaria eta liburu hau prologatu duena. Aipamen berezi bat egin behar dut, aipatutako 3 egileetatik López Jacoiste, Ruiz Díaz eta Fernández Rojo dira, kategori ezberdinetan Francisco Javier de Landaburu Universitas 2020 ikerketa sariaren irabazleak eta gaur ezagutuko dugu euren lanaren emaitza. Eskerrik asko guztioi. Es un honor y un placer para Eurobasque presentar este libro, La Unión de Seguridad y Defensa, El futuro ya está aquí, que hemos publicado con la editorial Dickinson. En esta difícil situación de pandemia intentamos seguir con nuestra actividad
y deseamos que las cosas se asemejen a la normalidad en todo lo posible y por eso estamos aquí presentando un libro a través de Zoom y viéndonos en la pantalla. Y este es un acto en el que haremos lo que siempre se espera hacer en una presentación de un libro. Sabremos cómo se gestó, cómo se puso en marcha, oiremos la intervención de los autores, conoceremos el contenido del libro, en este caso las reflexiones sobre la Unión Europea y la política de seguridad y defensa, y entre todos estoy segura de que harán que su trabajo atraiga toda nuestra atención, nos interese y leamos el libro. Casi todo lo previsto para una presentación de un libro, pero nos faltará la cercanía física entre editores y autores, entre los propios autores, que además quedarán unidos para siempre, por lo menos en la portada de este libro y en todas las citas y referencias que vendrán después. Y notarán también la ausencia de sus colaboradores, de sus amigos y de su familia, las personas que normalmente acompañan a los autores cuando un libro ve la luz. Un libro ve a la luz es todo un acontecimiento, hoy es muy diferente, pero yo creo que sigue siendo un acontecimiento que tengamos un libro nuevo ante nosotros. Liburu berri bat, liburu hau, hausnarketaren eta ikerketaren emaitza dan argitalpen bat, eta bizi dugun mundua hobetu ulertzen lagunduko diguna. Baita, inoiz baino erronka handiagoak dituen Europa honen segurtasunaren eta defentsaren gakoak bereziki. Europaren etorkizunari buruzko konferentzia aukera paregabea izango da gai askori buruz eztabaidatzeko. Eurobaskek ere ahalegin handia egingo du datozen hilabeteetan eztabaida hori aktibatzeko eta Euskaditik gizarte zibil gisa egiten ditugun ekarpenak jasotzeko. Baina gaur hemen beste aukera bat dugu, konferentzian eztabaidagai izango den partzela bati buruz hitz egiteko. Segurtasuna eta defentsa. Gaur Eurobaske hasten daia konferentziko gai batzuei eztabaidatzen eta bueltak ematen. Besterik gabe, eskerrik asko berriro guztioi eta Igor, orain da zure aukera, zu aurkeztu eta moderatu behar dozuz gure idazle guztia. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Irune, muchas gracias. Pues sí, vamos a comenzar ya la presentación. Bueno, contar primero un poco cómo ha surgido el libro y a continuación ya las presentaciones del coordinador y de los autores. Y finalmente tendremos bueno, un ratito, unos minutos para el debate, para algún comentario, sugerencia, alguna pregunta o alguna reflexión. Muy brevemente, porque es el momento de los autores, lo primero que tenemos que decir es que, bueno, cómo surgió el libro. Y hace ya 1 año y medio que Eurobasque, pensando en el tema central, porque todos los años tenemos básicamente un tema central, aunque trabajemos diferentes asuntos y sobre todo de actualidad, pero solemos tener cada año un tema central. Y la Junta Directiva de Eurobasque, hace 1 año y medio aproximadamente, consideró que el tema de la seguridad y la defensa era un tema de la máxima importancia y que, en nuestra opinión, ni estaba correctamente tratado por los medios, ni estaba llegando a la opinión pública y sobre el cual había bastante desconocimiento. Con ese diagnóstico, Eurobasque consideró que un tema importante tendría que ser precisamente, en primer lugar, analizar y ver qué se estaba haciendo en este campo en la Unión Europea y, en segundo lugar, transmitirlo a la sociedad vasca. Con ese objetivo hicimos, entre otras cosas, fundamentalmente 2. Por un lado, el premio anual de periodismo, perdón, el premio anual de investigación Universitas lo dedicamos a este tema, con lo cual convocamos a que todos los investigadores e investigadoras que tuviesen algo que decir al respecto, que presentasen sus propuestas y el jurado determinó cuáles eran los mejores trabajos y esos son hoy el cuerpo central del libro que presentamos. Y, en segundo lugar, en relación con esa difusión, hicimos 2 cosas. Por un lado, publicar el libro, que es el que presentamos hoy. En segundo lugar, hacer un curso de verano para que la sociedad vasca tuviese de primera mano mayor información y capacidad de abordar y conocer más sobre esta cuestión tan importante. Esto por lo que se refiere a la gestación del libro. En segundo lugar, Eurobasque considera que la Unión de Seguridad y Defensa, más allá de los componentes habituales en relación pues,
estrictamente con la seguridad, la defensa, los componentes militares o una seguridad en un contexto más amplio, etcétera, entendemos que es algo que tiene que ver, que toca directamente con el proyecto político europeo. Nos parecía que era una forma de abordar una vez más lo que a Eurobas le preocupa, que es el proyecto político europeo, nuestros avances hacia un modelo federal, y que desde esa perspectiva las preguntas importantes que planteaba la Unión de Seguridad y Defensa tenían que ver en muy buena medida, más que con cuestiones técnicas desde el ámbito de seguridad o militar, con cuestiones políticas. Es decir, de hasta qué punto la ciudadanía europea, los estados europeos, los parlamentos europeos contemplan esta cuestión, qué estamos dispuestos a hacer para ello, cuáles son los diagnósticos, si son más o menos compartidos o no respecto a la seguridad y defensa de la Unión. Y por último también dilucidar si lo que estamos haciendo es una mejora de la cooperación de la defensa y seguridad entre los Estados europeos o si estamos avanzando verdaderamente, que es la posición de Eurobas, hacia un modelo común europeo respecto a la seguridad y la defensa. Bueno, pues de todos estos temas es de lo que hablan los diferentes capítulos e intervenciones del libro. Y para ello, cuando Eurobas planteó estas cuestiones, lo primero que hubo que hacer fue elegir la persona que iba a pilotar este proyecto, una persona que tuviese conocimiento experto, que hubiese trabajado el tema y que pudiese ayudarle a Eurobas a convocar a los mejores y a las mejores y hacer un buen libro que sirva a la sociedad vasca para formarse una opinión fundada sobre esto. Y por eso en Eurobas elegimos al profesor José Luis de Castro, que va a ser la primera persona que hable ahora en cuanto termine yo, porque le elegimos como el coordinador, el mejor coordinador posible para este libro. Y antes de que hable él, porque él ha sido el coordinador, puedo decir que la Junta Directiva de Eurobas, que la presidenta y yo mismo, estamos muy satisfechos, muy orgullosos del libro que presentamos hoy. Nos parece que es una magnífica contribución a un tema que es complicado, que es técnico, que suele ser muy desconocido, pero nos parece que del mismo modo que aparece en la portada, lo enseño para que se vea que el libro existe de verdad, aunque no estemos presencialmente, físicamente, la idea de la brújula de la portada tiene varias lecturas, pero algunas saldrán en las intervenciones, pero una de ellas es que nos sirva como brújula para poder entender mejor un tema que suele ser tan desconocido como complejo. Yo creo que el libro cumple la función original de Eurobas, que era tratar con rigor, con seriedad, abordar toda la complejidad de un tema que la tiene, pero ser capaces de transmitir los elementos fundamentales para que cualquier persona informada pueda situarse y cuando termine la lectura del libro decir, bueno, tengo una idea bastante clara de por dónde van los tiros y poder formarse una opinión. Este siempre es el objetivo de Eurobas, informar, dar datos serios para que cada uno se pueda formar su propia opinión en un clima de debate como el que vamos a tener hoy aquí. Y no me enrollo más porque tenemos que ajustarnos al tiempo para que quede un poco de margen para el debate, porque si no ajustamos el tiempo demasiado con la hora de la comida y si es difícil luego poder atrasarlo. De manera que doy paso a José Luis de Castro, como decía antes, es profesor titular de Relaciones Internacionales en la Universidad del País Vasco, amigo y colaborador de Eurobas desde hace muchísimos años y en este caso coordinador de este magnífico libro. José Luis, cuando quieras. Eskerrik asko, Igor López Penagatik. Buenos días, egunon guztioi. Bueno, yo también querría empezar pulsando un poco el acierto, ¿no? de Eurobas, que para decidir tocar un tema pues que no vamos a negar que tiene cierta controversia, pero un tema que ha adquirido un protagonismo fundamental en la agenda comunitaria en estos últimos años, ¿no? Creo que fue un acierto dedicar el curso de verano, como ha señalado Igor, y el premio Landaburu a la seguridad y la defensa, ¿no? Y lo señalo de forma conjunta porque el libro, de alguna forma, va ligado también a esas reflexiones o esos contactos, esas colaboraciones que iniciamos o que materializamos para la celebración de ese curso de verano que luego no pudo ser. No pudo ser el curso de verano por razones conocidas por todos, pero sí el curso de verano frustrado dio lugar también a una publicación online que está alojada en la web de
Eurobasque, construyendo la unión de la seguridad y la defensa, un nuevo paso hacia el horizonte federal de Europa. Bueno, digo que entre esa publicación online y este libro que presentamos hoy, pues bueno, nos encontramos con un compendio de pensamiento científico, yo creo que bastante potente, para poder reflexionar, como digo, sobre esta cuestión que avanza tan rápido, ¿no? Bueno, entonces, por lo tanto, repito, quería señalar una vez más el acierto de Eurobasque, y quería también recordar, no está hoy con nosotros, a José Mari González Zorrilla, que bueno, también ha sido estos días, o ayer concretamente, recordaba la cantidad de horas de confinamiento que pasamos los dos. También con Igor tuve oportunidad de intercambiar reiteradamente durante esa época, pero sobre todo con José Mari pues estuvimos muchísimas horas de confinamiento reflexionando. No voy a engañarles a nadie, no solo sobre esta cuestión, sino ya sobre muchísimas otras, pero la colaboración con José Mari pues fue bastante estrecha, intensa, y creo que también el libro que publicamos hoy pues es consecuencia de su entusiasmo, de su ímpetu, de su saber hacer, escuchar, proponer y, bueno, y conciliar posiciones, ¿no? Y eso pues lo quería también recordar ahora, ¿no? Lo pensaba cuando Irune decía, en esta presentación veremos cómo se gestó el libro y cómo se puso en marcha. Bueno, pues en gran medida con lo que ha señalado Igor y con esto que digo ahora, pues ya tenemos bastantes datos acerca de cómo se puso en marcha este proyecto, que ha tenido como fruto estas dos publicaciones, la publicación online y la publicación en papel que presentamos hoy, que además pues incluye los 3 premios Javier de Landaburu, ¿no? El primer premio, el Accessit, y el premio al joven investigador, ¿no? Y bueno, ha sido un acierto porque no cabe duda que la política de seguridad y defensa ha pasado de ser un tabú en el proceso de integración europea a ocupar, como decía también Igor, un lugar central en la agenda comunitaria, ¿no? Por sintetizar, ¿no? Desde el 2016, cuando se presentó la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad, la Estrategia Mogherini, hasta hoy, vimos que nunca había ocupado un lugar tan relevante en la agenda comunitaria las cuestiones de seguridad y defensa, ¿no? Las razones, bueno, pues todos ustedes las tienen en la cabeza. Obviamente, el Brexit ha proporcionado la oportunidad de soltar lastre y permitir el avance en una materia crítica y permanentemente cortocircuitada por la oposición de Reino Unido, no solo de Reino Unido, pero por la oposición de Reino Unido también. Bueno, la administración Trump también tuvo mucho que ver en este acelerón, y el surgimiento de nuevas amenazas con el deterioro en las condiciones de seguridad de nuestra vecindad inmediata, ¿no? Estoy pensando en Ucrania, pero estoy pensando también pues, en la inestabilidad, por decirlo de forma suave, en Libia, en Yemen, en Siria, en fin, todo este deterioro de las condiciones de seguridad pues bueno, va a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar en esta materia tan crítica, ¿no? Como es la seguridad y la defensa, ¿no? Yo me gusta siempre, cuando hablo sobre estas cuestiones, recordar ese documento que publicó la Comisión Europea en 2017, El futuro de la defensa europea, ¿no? Yo que me gusta recordarlo porque es un documento, aunque ya es conocido, etcétera, pero sí plantea un escenario bastante, 3 escenarios mejor, plantea de una forma bastante sintética hacia dónde nos podemos dirigir en el ámbito de la seguridad y la defensa, ¿no? En este documento, en función del nivel de ambición en materia de seguridad y defensa, se citan tres escenarios distintos, ¿no? Cooperación en materia de seguridad y defensa. 2, seguridad y defensa compartida. 3, defensa y seguridad común. Bueno, yo no sé dónde vamos a estar en el 2025. Probablemente, como siempre hacemos los profesores, las taxonomías reflejan realidades que son mucho más complejas. No es tan fácil siempre ubicar la realidad en torno a categorías tan estancas, pero bueno, diríamos que aunque hoy día hay una cooperación en materia de seguridad y defensa muy potente, empezamos ya a compartir diferentes elementos, algo de ello voy a decir luego, y algo de ello o mucho de ello se refleja en esta publicación.
y probablemente a medio plazo en medio plazo vamos a compartir diferentes elementos de seguridad y defensa. Entonces, en estas 3 fases diríamos que claramente podemos estar ya en la segunda fase y, bueno, podríamos pasar a medio plazo a una defensa y seguridad común en algunos aspectos, por lo menos. Obviamente se trata de una política de carácter intergubernamental, nadie lo duda, pero como dice la profesora López Jacoiste en este mismo libro, en la página 138, y así ya evidencio que me lo he leído además, pues dice, los autores implicados han creado un sistema de seguridad y defensa bien cohesionado, efectivamente, muy bien cohesionado, y se hace eco de la perplejidad que supone que la política de seguridad y defensa tenga carácter intergubernamental y al mismo tiempo se perfile como una política común que encajaría mejor con una nueva categorización. Bueno, pues sí, es una política intergubernamental, que duda cabe, pero en la que se está dando una importante comunitarización, una progresiva comunitarización en estos últimos tiempos. Pongo un ejemplo, podríamos poner muchos porque para eso está el libro, pero pongo un ejemplo, la asunción progresiva de la política comunitaria de defensa como una política comunitaria se refleja, por ejemplo, en la creación de una nueva dirección general dentro de la estructura administrativa de la Comisión von der Leyen, ¿no? La Dirección General Defensa y Espacio encargada de la industria de la defensa, ¿no? Como un ejemplo pues bastante evidente de esto que estoy señalando, ¿no? Bueno, como decía, en estos últimos años son muchas las realizaciones que evidencian la evolución hacia una forma de Europa de la defensa. He señalado ya la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad Común del 2016, el Plan de Acción Europeo de la Defensa, el Fondo Europeo de la Defensa, la Cooperación Estratégica Unión Europea-OTAN, la capacidad militar de planificación y ejecución, la cooperación estructurada permanente, yo qué sé, pues por acabar el recorrido así a vuela pluma, ¿no? La revisión anual coordinada de la defensa, el Fondo Europeo para la Paz, el Pacto sobre la vertiente civil de la política común de seguridad y defensa. Bueno, yo creo que he señalado prácticamente todos los ámbitos y todos estos ámbitos van a ser tratados en las páginas de este libro que presentamos hoy, ¿no? Pero es que esto va muy rápido. Porque hoy presentamos un libro donde se recogen todas estas cuestiones, pero es que hace tan solo unos días, el 10 de mayo, hace 9 días, por lo tanto, ha habido un Consejo sobre Seguridad y Defensa cuyas conclusiones son absolutamente relevantes. Yo recomiendo a todo el que esté interesado, y todos los que estamos en este acto nos interesa, que leamos muy atentamente estas 20 páginas de conclusiones, porque en esos 30 puntos que se recogen en esas 20 páginas de conclusiones, pues vemos cuál es el estado de la cuestión sobre esta materia, ¿no? Es un consejo absolutamente importante y que evidencia pues, de una forma pues, muy clara y muy nítida, tenía por aquí el papel, pero de una forma muy clara pues la determinación, ¿no? de seguir avanzando en la ejecución del programa de seguridad y defensa de la Unión Europea, no dejando que la Unión Europea asuma una mayor responsabilidad en cuanto a su propia seguridad, ¿no? En estas conclusiones, como digo, pues bueno, hay compromisos muy concretos. La brújula estratégica que se ha convertido en el leitmotiv casi o en el instrumento fundamental que estamos todos esperando, ¿no? A ver si nos aclara un poco en esos desafíos estratégicos que tenemos sobre la mesa. Bueno, pues ya tenemos compromisos concretos, ¿no? En noviembre de este mismo 2021 se va a presentar el primer proyecto de brújula estratégica. Noviembre de este mismo año, que va a ser el próximo consejo que yo creo que va a marcar un punto de inflexión en lo que se refiere a esta materia de la seguridad y la defensa. Bueno, ahí, como digo, vamos a tener el primer, no sé si utilizar el término borrador o más que borrador, la presentación del primer proyecto de esta brújula estratégica que, como saben, va a ser el documento
estratégico fundamental que va a sintetizar las amenazas y desafíos a los que nos vamos a enfrentar en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Tras un proceso de reflexión entre los 27, entre los servicios secretos, militares, políticos de los 27 y se supone que hemos de llegar a consensuar cuáles son los desafíos geoestratégicos comunes, ¿no? Este documento o este instrumento, por dicho, clave, la brújula Strategic Compass, la brújula estratégica, deberá ser adoptado un año más tarde, en marzo del 2022. Pero bueno, como digo, en noviembre de este año vamos a tener ya el primer borrador, ¿no? También en este consejo del día 10 se habla claramente sobre la necesidad de mejorar la capacidad operativa en misiones civiles y militares en todo el espectro de gestión de crisis. Se habla de la necesidad de tomar o de adoptar un proceso de toma de decisiones más eficaz, posiblemente recurriendo al artículo 44, ese que dice que el Consejo podrá encomendar la realización de una misión a un grupo de Estados miembros que lo deseen y que dispongan de las capacidades necesarias para tal misión. Se habla también se habla de la necesidad de ampliar la capacidad militar de planificación y ejecución. Como saben, esta especie de Estado Mayor militar en estos momentos se contempla únicamente para las operaciones no ejecutivas o para las misiones no ejecutivas. Todos damos por supuesto que a medio plazo va a convertirse en un instrumento de planificación de todo tipo de misiones. Probablemente también en noviembre, como digo, vamos a tener la respuesta. Casi me queda un minuto, ¿no? 2. También se acaba de dar un paso cualitativamente importante en estos últimos días, como es la invitación a tres países no miembros para participar en un proyecto de la cooperación estructurada permanente. Canadá, Noruega y Estados Unidos van a participar en el proyecto de movilidad militar. Son, como digo, los primeros países que participan en un proyecto de la cooperación estructurada permanente. Cualitativamente es un cambio importante y sobre todo, bueno, probablemente luego podemos hablar algo más en el coloquio, pero esto empieza a mostrar también el camino para una cooperación posterior con el Reino Unido ya como país tercero. Bueno, simplemente señalar, como ven ustedes, que la cuestión de la seguridad y la defensa adquiere una centralidad en la agenda comunitaria como nunca habíamos previsto y qué duda cabe que implica un cambio fundamental, ¿no? O puede implicar un cambio fundamental en la naturaleza de la Unión Europea, ¿no? Hacia una unión de naturaleza pues, federal, como en su momento lo fue el euro, como han sido otras de las realizaciones comunitarias, ¿no? Bueno, creo que 15 minutos justos. No quiero ocupar más tiempo a las tres personas que van a intervenir ahora, que son los verdaderos protagonistas por cuanto que, bueno, han resultado galardonados con el premio Javier de Landaburu por 3 trabajos realmente importantes, interesantes y que yo, bueno, los quiero felicitar y animarles a todos ustedes a leer estos trabajos porque dan bastante luz también y nos proporcionan bastante reflexión en torno a la coordinación de los dos diferentes instrumentos, su funcionalidad, etc. Eskerrik asko. Muchas gracias, José Luis. Gracias por atenerte al tiempo escrupulosamente. Vamos genial de tiempo, lo cual no siempre se puede decir. A continuación, vamos a darle la palabra a la profesora María Eugenia López Jacoiste. Es profesora titular de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad de Navarra y efectivamente, como acaba de comentar el profesor José Luis de Castro, está aquí por un doble motivo, no solamente porque sea autora de un magnífico capítulo de este libro, sino antes que nada porque ha sido la ganadora del premio de investigación Francisco Javier de Landaburu Universitas de Eurobasket del año pasado. No hace falta más presentación. Los que conocen de este tema saben que es una experta desde hace años.
he tenido la oportunidad, lógicamente, de leer por anticipado el capítulo y puedo decir que realmente merece la pena leerlo y te felicito, María Eugenia, lo he hecho en privado, pero quiero aprovechar a hacerlo en público y animar a toda la gente que nos está viendo en este momento a que lea el libro y que aprenda como he aprendido yo. María Eugenia, cuando quieras. Muchísimas gracias, Igor, y por tus amabilísimas palabras, también por la amable presentación de José Luis de Castro. Y quisiera comenzar con un clarísimo y obligado y necesario y cariñoso agradecimiento. En primer lugar, al propio Eurobasque, cuando tuvo a bien, ¿no?, en la pertinencia de la preocupación por estos temas de la seguridad, ciudadana y defensa, y tuvo a bien convocar este premio del Landaburu Universitas año 2020 sobre este tema tan importante. Pues al parecer, efectivamente, a la comisión que valoró los trabajos presentados le resultó interesante y quizás pertinente el mío, y agradezco, por supuesto, ¿no?, la concesión de este primer premio. A lo largo, pues desde que conocí de la convocatoria, la presentación de los trabajos, luego un poco el seguimiento hasta presentar la versión definitiva de lo que hoy ya es el capítulo de este libro colectivo, pues también tengo que agradecer la amable preocupación y seguimiento y la cordialidad de trato con todos los miembros del equipo de Eurobasque. Por lo tanto, esto hace todavía más amable la investigación, incluso a través de las pantallas en esta época más difícil por la pandemia, etc. Por tanto, agradezco de veras tanto a la actual Junta Directiva de Eurobasque como al presidente que recientemente ha dejado su cargo por la organización de estas preocupaciones, de esta investigación y de este premio. Como bien se ha visto, efectivamente, el libro que aquí presentamos, yo lo primero de todo que lo vi cuando dije, qué bien presentado está. Esto es un trabajo bien hecho. Y efectivamente todos hemos comentado también la pertinencia de esta brújula estratégica, esta propuesta del actual alto representante de la Unión para la Política Exterior, ¿no?, es hacia dónde va la Unión Europea, aunque el título es francamente sugerente. La seguridad y la defensa, el futuro ya está aquí. Porque efectivamente se ha dicho en las personas que me han precedido en el uso de la palabra que el proyecto político europeo sigue en construcción. Sigue en construcción, efectivamente, la idea de Robert Schuman era una construcción poco a poco, paso a paso, no de golpe. Sigue en construcción y también en este ámbito que es el clásico de cooperación intergubernamental, ¿no?, de la seguridad y la defensa, pero que efectivamente a lo que aspira toda esta cooperación, el entramado de cooperación entre los socios de la Unión Europea para ganar en seguridad y defensa, parcialmente ya está aquí. Este futuro ya lo tenemos. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho José Luis de Castro, como consecuencia de un cúmulo de circunstancias políticas, geopolíticas, geográficas, estructurales y también de Brexit, de problemas con nuestros socios vecinos geográficamente hablando, todos esos cúmulos de razones empujó a los líderes de los Estados miembros de la Unión, alentados o dirigidos, ¿no?, por la entonces alta representante Federica Mogherini en 2016, a establecer ¿qué queremos? Una hoja de ruta para la seguridad de Europa ante las cambiantes circunstancias exteriores. Ese hecho promovió la voluntad política de los Estados de activar los mecanismos que entonces eran inexistentes en la Unión Europea para dar cumplimiento a las bases jurídicas previstas en la reforma que supuso el Tratado de Lisboa. Y así, en efecto, a lo largo del año 2017 se crean distintas herramientas. Estas herramientas son el objeto de estudio del capítulo que presento yo en este libro. Esas distintas herramientas en el ámbito de la seguridad y la defensa, pero con un objetivo común: ganar en seguridad para Europa y los europeos. Por eso creo que es importante la rapidez con la que se generan estas propuestas, porque todos sabemos de sobra que la entrada en vigor de la reforma del Tratado de Lisboa es del año 2009, pero hasta el año 2017 no se aplican plenamente esas disposiciones, esos procedimientos previstos, pactados y aceptados por los Estados. ¿Cuáles son las 4 herramientas clave que yo digo aquí del año 2017? En primer lugar, se aprueba en primer lugar, hasta en el orden cronológico, pero con pocos meses de diferencia, la revisión anual coordinada de la defensa.
que es un instrumento voluntario, es un foro, por decirlo de alguna forma, de reunión voluntaria de los Estados miembros de la Unión Europea para identificar y controlar y revisar de forma anual y coordinada entre todos los Estados, iba a decir, el estado actual de los efectivos, de las fuerzas, de las capacidades militares de los Estados miembros. Y al mismo tiempo poder identificar de forma colaborativa las lagunas, las posibles mejoras y por dónde se podía seguir creciendo en ese ámbito. Por tanto, esta primera herramienta que se crea, esta revisión anual coordinada de defensa, vendría a ser a establecer una foto del estado actual de las cosas y las tareas pendientes para seguir mejorando. En segundo lugar, también se crea una capacidad militar de planificación y ejecución, que efectivamente, como bien se ha dicho el profesor Luis de Castro, nace como una medida pequeña, parece aparentemente discreta, para coordinar la planificación y ejecución de 3 misiones no ejecutivas de la Unión de formación de efectivos militares en Mali, en Somalia, en la República Centroafricana, y con el fin, en el fondo, de desligar la planificación de la ejecución del campo del terreno donde está desplegada la misión, en este caso militar de la Unión, crear un centro unificado de planificación en Bruselas, pero con la idea de futuro, de que si esta planificación militar funciona, pudiera asumir en un futuro, más bien próximo que no lejano, mayores competencias y ejercer, por decirlo de alguna forma, la dirección del Estado Mayor de todas las posibles misiones civiles y militares que pueda llegar a desplegar la Unión en el futuro. Que efectivamente, como bien hemos visto, eso parece que está cuajando. De hecho, efectivamente, hace unos días en el Consejo de Defensa de la Unión se planteó esa posibilidad de seguir agrandando y aplicando ese potencial de la capacidad militar creada en el 2017. En tercer lugar, diciembre del año 17, ultimando este año, se aprueba, yo diría, la gran herramienta estrella, por decirlo de alguna forma, del empujón decisivo en esta construcción de una seguridad y defensa común, que es la cooperación estructurada permanente. Su naturaleza jurídica es peculiar, porque como bien se ha dicho anteriormente, en el ámbito de la seguridad y defensa sigue siendo una competencia estatal, pero que los Estados de la Unión deciden cooperar voluntariamente todos a una en el seno del Consejo. Pues bien, esta cooperación estructurada permanente permite a los Estados que quieran y que lo deseen ahondar, avanzar más deprisa, ir de común acuerdo entre todos ellos, asumir voluntariamente nuevos compromisos de cara a que en un futuro la Unión esté preparada, tenga los elementos y las herramientas necesarias para poder asumir, en palabras de Morellini, pero que las ha reiterado también el actual alto representante de la Unión para la política exterior, mayores responsabilidades, una mayor ambición en el ámbito de la seguridad. Se crea, por tanto, una cooperación voluntaria, pero de 25 estados. Dos quedan fuera, Malta y Dinamarca. 25 estados miembros de la Unión que de forma voluntaria asumen 20 compromisos obligatorios jurídicamente vinculantes, porque así se aprueba en el Consejo. 5 grandes bloques de compromisos que se concretan o materializan en 20, no son solo objetivos, aspiraciones, sino son obligaciones jurídicas, que desde el 2017, bueno, 18 prácticamente, porque se aprueba al final, se van a ir ejecutando, cumpliendo, materializando hasta el año 2025. Claro, a fecha de hoy, el análisis que yo presento en este trabajo, no puedo dar una respuesta o conclusiones cerradas, porque estamos todavía a mitad de camino. Es más, a final del año 22 se va a celebrar la primera fase de evaluación, de control de la primera fase de esta cooperación estructurada permanente. La clave consiste en la participación voluntaria de los Estados de la Unión en poner de común acuerdo esas capacidades tecnológicas de estudio, de desarrollo y de investigación, de nuevas capacidades armamentísticas, de formación o de investigación tecnológica o incluso, por ejemplo, también de movilidad o de transporte de las tropas, para que así, a la luz de lo que se haya previsto en la revisión anual coordinada, se puedan desarrollar y aplicar esas nuevas tecnologías, ¿no? La tecnología, pues desde los drones, los chips, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, en el fondo para
consolidar la efectividad y la modernización de los efectivos nacionales en los Estados miembros. ¿Con qué finalidad? Lo que dice el artículo 44 y que también se acaba de comentar, que los Estados puedan poner a disposición de las posibles misiones internacionales de la Unión de gestión de crisis en el extranjero, civiles o militares, efectivos, yo diría, modernos, bien pertrechados, con los instrumentos adecuados al siglo XXI, con el fin de que tengan mayor éxito la razón de ser de su operación. Por tanto, la cooperación estructurada permanente lo que viene es a reforzar la calidad, si me permite la expresión, de estos mecanismos. Y en tercer lugar, lógicamente, la tercera herramienta que se plantea es cómo se va a financiar todo esto, ¿no? El Fondo Europeo de Defensa, que es un acicate a los Estados miembros a desarrollar sus tecnologías industriales en el sector armamentístico, puesto que si colaboran con empresas de otros Estados miembros, mínimo 3 de 3 Estados miembros, van a recibir una muy atractiva financiación por parte de la Unión, puesto que va a impulsar la base tecnológica y la libre competencia del mercado industrial dentro de la Unión y que, por tanto, ahí introduce la Comisión sus competencias. Estas tres herramientas, por tanto, apuestan al futuro, pero ya están siendo presentes. Se acaba de anunciar también en el ámbito de los proyectos concretos aprobados de la CEP, hay ya 47 en marcha. Todavía no se ha cerrado ninguno, pero ahí también se contempla la posibilidad de que participen terceros estados no miembros de la Unión. Y efectivamente cabe esa posibilidad de que en el primer proyecto y la primera urgencia, por decirlo así, logística que requieren las fuerzas europeas es la movilidad de las tropas, la movilidad militar. Creo que hay que acoger y aplaudir, ¿no?, la propuesta de que también participen Canadá, Noruega y Estados Unidos. Porque además este proyecto no solo beneficia a los 25 socios europeos que participan en la CEP, sino que también es un objetivo que se comparte la Unión con la OTAN. Objetivo de cómo facilitar, modernizar y cubrir la necesidad de esa movilidad militar. De tal forma que la mejora de las capacidades en la Unión mejoran y complementan también los objetivos militares de la OTAN y, por lo tanto, las repercusiones no solo para la Unión, sino para terceros estados. De ahí que estas 4 herramientas yo pienso que han sido claramente necesarias en la Unión. Lo desarrollo con mayor detalle a lo largo de este capítulo y son necesarias porque cubren una laguna existencial, supone un avance de cualidad, cualitativo en lo que es cooperación voluntaria de los estados, son complementarias entre sí, vienen a concretar o a materializar los objetivos políticos marcados en las estrategias, en los planes, y ahora también veremos, ¿no?, ¿para qué estarán? Pues para poder garantizar esa seguridad de acuerdo a las amenazas que se concreten o se materialicen y las prioridades que se materialicen en esa próxima brújula estratégica anunciada por el alto representante. Y además, estas nuevas herramientas completan, materializan el mandato de los estados y previstos en la reforma del Tratado de Lisboa. También es verdad que todas estas herramientas, en el momento en que se han ido creando, lógicamente se incorporan al aparato instrumental y al marco jurídico por el que funciona la Unión, que es el de los tratados. Y quizás ahí es donde todavía caben afinar, caben matizaciones para ganar en coherencia y en solidez y su perfecto anclaje con el entramado jurídico y el marco institucional de la Unión. Un par de ejemplos. De hecho, aunque los ahondo en el capítulo, el propio Parlamento Europeo reclama, ¿no?, su planteamiento y su apuesta de que también pueda controlar o garantizar ese proyecto político de la Unión aplicable en este ámbito a la seguridad y la defensa. Por lo tanto, una de mis principales conclusiones, que las presento por escrito con mayor argumentación que aquí no puedo exponer, es la pertinencia de las herramientas, su carácter complementario entre sí y que no son competencia ni falsa competencia en absoluto con los objetivos de seguridad o de defensa propios de la Organización Atlántico Norte y que de ahí efectivamente esas buenas sintonías entre ambas organizaciones internacionales desde el 2018 en adelante de avanzar juntos de forma complementaria en la seguridad y en la defensa
de los ciudadanos, los europeos, o de todos los Estados miembros de la OTAN. Porque más es importante en este caso, y con esta última idea termino, que los socios europeos consigan tener intereses de seguridad y defensa realmente comunes para poder actuar con una única voz. Lamentablemente, también acabamos de verlo en el último reunión, ¿no?, de ministros de defensa ante la gravedad de la escalada de violencia entre Israel y Hamás en Gaza, que no han conseguido una postura común. Uno de los estados, Hungría, no ha compartido la visión común del resto de los 26 Estados miembros. Bueno, pues por lo tanto, todavía requieren mecanismos, negociaciones políticas, diálogo complementario y cooperativo entre los Estados miembros para que la Unión, a nivel internacional, sea un actor creíble y defienda con una única voz los intereses comunes que acechan a la seguridad y a la defensa de los europeos. Pero creo que con estos instrumentos internos, estas herramientas propias de la Unión, se ha dado un paso importante y de calidad de cara a la futura defensa común de los europeos. Esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María Eugenia, por tu intervención. Creo que has resumido magníficamente lo que uno se puede encontrar en tu capítulo, como tú decías varias veces, lógicamente con mayor desarrollo, etcétera. A continuación, vamos a dar la palabra al profesor de la Universidad de Granada, Lucas Jesús Ruiz Díaz, que ha sido premiado por el jurado del premio de investigación con uno de los Accessit. A continuación, profesor Lucas, cuando quieras, te escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias, Igor. Buenos días a todas y todos, estimados colegas. En primer lugar, quisiera aprovechar la ocasión para agradecer públicamente al Consejo Vasco del Movimiento Europeo, Eurobasque, la concesión del premio Accessit que ha posibilitado esta investigación. Desearía también extender mi agradecimiento a las entidades aquí representadas por la organización de esta jornada de presentación del libro La Unión de la Seguridad y la Defensa, el futuro ya está aquí. Considero que es un día importante para el debate académico por las contribuciones que esta monografía realiza a un tema de especial relevancia para la Unión Europea en el presente ciclo político, como es el mantenimiento de su seguridad y orden público y el refuerzo de sus diferentes instrumentos para afrontar los principales desafíos y amenazas a los que se enfrenta en el presente que estamos viviendo y en un futuro no muy lejano. En mi intervención presentaré brevemente las principales ideas de mi contribución al libro, titulada Hacia una visión integral de la seguridad, la necesaria coordinación de los instrumentos de la acción exterior de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa. En mi contribución pretendo reavivar el debate académico y político sobre la necesidad de superar las esferas estancas en las que tradicionalmente se han abordado las cuestiones de seguridad entre lo interior y lo exterior, haciendo alusión a una forma de entender la seguridad que no se corresponde con la naturaleza transnacional e internacional de las amenazas y desafíos actuales. En la actualidad, la progresiva difuminación de las tradicionales esferas estancas de la seguridad interior y exterior ha obligado a los Estados a replantear sus políticas y estrategias de seguridad y defensa en el siglo XXI ante el avance de determinados desafíos y amenazas transnacionales e internacionales de carácter híbrido y cambiante, como el terrorismo, el crimen organizado transnacional, la ciberamenaza, la pandemia y amenazas biológicas, la seguridad nuclear, el cambio climático o la gestión eficaz de los flujos migratorios. Esta tarea de comprender aspectos ligados a la seguridad diferenciada entre sus dimensiones interior y exterior, si bien obsoletos, siguen de alguna forma plenamente presentes en el enfoque seguido por la Unión Europea, el cual se ha visto materializado en los diversos medios puestos a su disposición para afrontarlo, incluida su acción exterior. De hecho, la acción exterior europea juega un papel fundamental en la protección de la ciudadanía y del territorio de la Unión, uno de los objetivos esenciales del proceso de integración europea según los tratados y objeto central de nuestro análisis. Por ello, en esta investigación partimos de la premisa de que el refuerzo de los instrumentos externos de la Unión Europea, como viene siendo la tónica en estos últimos años, con las iniciativas en materia de defensa puestas en marcha y que la profesora López Jacueste ha comentado, no solamente redunda en la potenciación de su papel en la escena internacional como supuesta proveedora de seguridad o potencia normativa transformadora, contribuyendo a la gestión autónoma de crisis y al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.
Además, el refuerzo de los instrumentos de su acción exterior resulta igualmente clave como indispensable complemento de los instrumentos internos enmarcados en el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia en un continuum de la seguridad que todavía no parece haber calado suficientemente en las principales capitales europeas al encontrarse este ámbito, la seguridad, enmarcado en dos procesos de integración diferenciados, con objetivos, bases legales, instrumentos y procedimientos específicos. Es por ello que todavía existen ciertas trabas a nivel normativo, político y operativo para la consumación de una mayor integración y consistencia entre ambas esferas de la seguridad que posibiliten la consecución de este objetivo último de proporcionar a su ciudadanía y al territorio de la Unión un espacio próspero y un nivel elevado de seguridad. Y en esa dificultad hemos centrado parte de nuestro trabajo con sus correspondientes propuestas de reforma, como iré desgranando en los minutos que me han concedido de presentación. Entrando en el análisis realizado, alegamos, en primer lugar, que en el Tratado de Lisboa se han incluido notables avances en materia de integración de las diferentes dimensiones de la seguridad dignos de mención en esta primera parte de mi intervención. Así, uno de los principales cambios en este sentido es el énfasis puesto en diversas disposiciones del derecho originario en garantizar la coherencia y consistencia entre las diferentes políticas e instrumentos de la Unión, en especial en cuanto a su acción exterior se refiere. Por ello, con carácter general, los tratados nos proporcionan diversos artículos que obligan a los diferentes actores a velar por la coherencia de la actuación de la Unión y a la observancia de los objetivos de sus políticas, el respeto a la atribución de competencias establecidas y, entre otros deberes, a sujetarse a la obligación de cooperación leal entre los Estados miembros y la Unión en la implementación de la acción exterior europea. Junto a estas disposiciones de aplicación general, el tratado incorpora un deber específico de coherencia y coordinación de las diferentes políticas e instrumentos en el ámbito de la acción exterior de la Unión, responsabilidad que encarga tanto al Consejo como al alto representante. Además, con un carácter más que simbólico, el artículo 21 del Tratado de la Unión aúna en una única disposición los objetivos generales de la acción exterior, independientemente del instrumento escogido para implementarla, aportando una mayor visibilidad, unidad y coherencia a las relaciones exteriores de la Unión en su conjunto. Asimismo, relacionado con esta visión de la necesidad de velar por la coherencia de la acción exterior europea, la figura del alto representante sale reforzada tras las modificaciones operadas en Lisboa, que se convierte en vicepresidente de la Comisión y coordinador del conjunto de la acción exterior europea. En este sentido, he de destacar que el alto representante se reafirma con una figura clave en la definición de la PESC y de las actuaciones bajo este amplio y complejo paraguas, incluida la supervisión de la dirección estratégica de las operaciones de gestión de crisis, cuyo encargo inmediato corresponde al Comité Político y Seguridad bajo la responsabilidad, y cito textualmente, del Consejo y del alto representante según el artículo 38 del Tratado. Por otra parte, el Tratado de Lisboa profundiza en el refuerzo de la política común de seguridad y defensa como un instrumento al servicio de los objetivos europeos de seguridad, siendo una de las principales novedades en este ámbito la incorporación de la posibilidad de instaurar una cooperación estructural permanente en el ámbito de la defensa para aquellos Estados miembros dispuestos y capaces de ir más allá en el proceso de integración comunitaria. Una posibilidad expresamente prohibida en los tratados anteriores que fue finalmente puesta en marcha en 2017 por 25 Estados miembros participantes y que, sorprendentemente por las implicaciones para con la soberanía nacional que esta acarrea, se ha convertido en uno de los principales motores de la renovación de la acción exterior europea en el último lustro. Estos avances normativos se han visto complementados a nivel político programático con la estrategia global y sus documentos de implementación posteriores en los sectores de la seguridad y la defensa. Por una parte, la estrategia global insiste nuevamente en la necesidad de aunar los aspectos internos y externos de la seguridad en línea con las disposiciones pertinentes a los tratados que abogan por la coherencia entre las diversas políticas europeas y la unidad de acción exterior. Por otra parte, la estrategia cambia el tono del discurso institucional, volviéndolo más realista que la anterior estrategia de 2003, el documento Solana, al respaldar el refuerzo de los instrumentos militares de los Estados miembros y por ente de la Unión, no solamente para apoyar su papel en la escena internacional, sino también para implementar ese enfoque integrado de la seguridad en el que la política común de seguridad y defensa apuntale los instrumentos internos de protección de la seguridad y el orden público europeos. Como se afirma en reiteradas ocasiones en la estrategia global y en diversos documentos estratégicos adoptados por el Consejo en el último lustro, la seguridad interior depende cada vez más de la estabilidad
de las fronteras europeas y del vecindario próximo, por lo que la política común de seguridad y defensa es concebida como un medio esencial al servicio de los fines de protección del territorio y la ciudadanía de la Unión, es decir, un refuerzo de los medios internos de salvaguardia de la seguridad y el orden público europeos que han sido desarrollados en el marco del espacio de libertad, seguridad y justicia para atajar determinados desafíos y amenazar la seguridad dentro y fuera de la Unión. El refuerzo de estos medios militares cuenta además con el impulso de la Agencia Europea de Defensa y por primera vez con el respaldo financiero de la Unión para la investigación y desarrollo conjunto de capacidades militares, cuestiones que incorporan cierta supranacionalidad a un ámbito eminentemente intergubernamental como el de la seguridad, que todavía busca su brújula estratégica. En este trabajo de investigación también observamos que los avances en los planos normativos y políticos estratégicos, sin embargo, se enfrentan a una realidad persistente en nuestros días. La artificial división entre, por un lado, la política exterior de seguridad común y, por otro, el espacio de libertad, seguridad y justicia como instrumentos al servicio del mantenimiento de la seguridad y orden públicos europeos. Esto es así, puesto que, a pesar de la supresión formal de los pilares en los que tradicionalmente se ha concebido la Unión Europea, el Tratado de Lisboa ratifica procedimientos específicos de toma de decisiones para cada uno de estos ámbitos, limita el rol del Tribunal de Justicia y el Parlamento Europeo para las cuestiones relacionadas con la PESC y configura un papel central para el Consejo Europeo en la definición de los intereses y objetivos estratégicos y al Consejo de la Unión para su implementación práctica, por ejemplo, en el desarrollo de los proyectos conjuntos en el marco de la cooperación estructurada permanente a la que aludía anteriormente. Por otra parte, el refuerzo de la figura del alto representante, que mencionaba antes, se ve limitado en la práctica por lo que viene siendo la búsqueda de protagonismo internacional de otros actores, hasta cierto punto legítima y prevista o permitida en los tratados. Entre otros, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, igual que sucedía con el presidente Juncker, dicho sea de paso, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, han mostrado una clara tendencia a reclamar para consigo cierto protagonismo en la escena internacional, e incluso dentro de la propia Comisión ante el desempeño de las tareas que tienen encomendadas algunos comisarios, como el de vecindad o el de gestión de crisis. Todo ello por no hablar de la actuación de algunos líderes políticos de los Estados miembros, quienes toman la iniciativa en materia de política exterior si ven peligrar sus intereses geoestratégicos por la acción o inacción de la Unión Europea. No solamente por esa búsqueda de visibilidad se ve perjudicada la tarea de coordinación y coherencia encomiada al alto representante, también la actual distribución de carteras con responsabilidad en política externa o con dimensión exterior mina la capacidad unificadora del alto representante, además de la atribución de competencias esenciales para la consecución de los objetivos de la política común de seguridad y defensa en cuanto al respaldo a la construcción de las capacidades militares de la Unión en un comisario, el de mercado interior, ajeno a su ámbito de control por depender de la coordinación de otro vicepresidente. Esta bicefalia institucional, a pesar de su importancia y de la apariencia, no fue resuelta del todo por el Tratado de Lisboa, por lo que los decisores políticos estadounidenses seguirían sin saber a quién llamar en Europa más de 4 décadas después de las afirmaciones irónicas de Henry Kissinger. A día de hoy, por lo tanto, la coordinación y lealtad institucional profesada en los tratados se ve condicionada por la personalidad, perfil político, técnico, experiencia y simpatía o antipatía entre las personas responsables de los diferentes cargos, por no hablar de sus habilidades diplomáticas o de la falta de ellas, como han puesto en evidencia en el último año los consecutivos desencuentros de nuestra diplomacia exterior europea. Una reforma del procedimiento de asignación de comisarios para seguir lo estipulado en los tratados y reducir su número y cartera es tan solo una de las posibles respuestas a este dislate. Otra de las cuestiones pendientes para conseguir esa ansiada coordinación de los diferentes instrumentos de la seguridad es la definición concreta del papel y alcance de la política común de seguridad y defensa en la respuesta conjunta ante una potencial agresión armada a un Estado miembro en su territorio o de un ataque terrorista o que sea víctima de una catástrofe natural o de origen humano, es decir, respectivamente en el marco de la activación de las cláusulas de asistencia mutua y de la solidaridad. La tímida respuesta a la primera activación de la cláusula de defensa mutua ante el llamamiento del gobierno francés tras los ataques terroristas en París del 13 de noviembre de 2015 ni satisfizo las aspiraciones de los más europeístas ni responde a la cuestión de qué instrumentos están dispuestos los Estados miembros a poner al servicio de la seguridad común europea. Nuevamente, el analista de la integración europea habrá de esperar a la brújula estratégica para averiguar
el verdadero alcance de estas disposiciones de los tratados y la predisposición de los Estados miembros a actuar conjuntamente a través de los medios militares para garantizar la seguridad y orden público europeos. Me gustaría concluir mi intervención con unas reflexiones finales. Resulta evidente que en los próximos años se plantea necesario, como objetivo político y estratégico a medio y largo plazo, robustecer la tendencia de cambio que se ha visto en estos años y reforzar la acción exterior europea promovida en estos últimos años como medio de potenciar nuestra presencia en la escena internacional y, al mismo tiempo, complementar los instrumentos del espacio de libertad, seguridad y justicia en el mantenimiento del orden público y la seguridad europeos. En el último decenio, estos cambios han sido impulsados por el nuevo discurso oficial en la que intereses propios, es decir, el mantenimiento del orden público y la seguridad europea, e internacionales, es decir, la contribución al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, se refuerzan mutuamente. A pesar de las negativas implicaciones socioeconómicas que la pandemia puedan tener en la concreción de esta voluntad política, ha quedado relativamente claro el posicionamiento de los principales líderes políticos e instituciones acerca de la importancia de este objetivo en la negociación y la reciente adopción del marco financiero plurianual para el periodo 21-27. Obviando, eso sí, los recortes sufridos en comparación con la propuesta inicial de la Comisión, mucho más ambiciosa que el resultado final, como cabía de esperar, por otra parte. Sin embargo, como hemos analizado con mayor detalle en este estudio, quedan múltiples cuestiones por resolver que, de no ser abordadas en tiempo y forma, pueden dar al traste con todas estas transformaciones que están en la base de la renovación de la política europea de seguridad y defensa del futuro. Es más que probable que, en el corto y medio plazo, surjan problemas de coherencia y consistencia de la acción exterior en materia de seguridad y su encaje en una concepción más global, derivado de la persecución de objetivos y principios contrapuestos de las diferentes políticas europeas con dimensión exterior, pero también fruto de deficiencias institucionales por la actual distribución de carteras y la compartimentación de la seguridad entre diferentes portfolios en el seno de la Comisión. La reordenación de objetivos, políticas e instrumentos debe continuar como una meta prioritaria en el presente ciclo político, reforzando las iniciativas puestas en marcha. El fin último no es otro que responder eficaz e integralmente a los desafíos y amenazas del territorio de la Unión y de su ciudadanía desde una concepción unitaria de la seguridad, el que será, sin duda, el gran objetivo de la Unión como entidad política para el siglo XXI. Muchas gracias por su atención. Eskerrik asko. Muchas gracias, profesor. Y a continuación, para terminar, va a tomar la palabra nuestro cuarto interviniente y el tercer premiado. En este caso, se trata del profesor David Fernández de Rojo, que es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y que fue premiado con el Accessit al joven investigador del sistema universitario vasco. De modo que, sin más preámbulos, David, te escuchamos. Muchas gracias, Igor, por la presentación. Siempre gusta recibir un premio. Además, si lleva antes el adjetivo joven, pues siempre gusta. Así que espero que pueda seguir siendo ese adjetivo, se siga añadiendo el resto de los años. Bueno, como decía, muchísimas gracias a Eurobasque, sobre todo porque siempre pone la lupa, no solamente en esta edición, pero en anteriores ediciones, en los asuntos europeos de más calado, o incluso tienen a veces la capacidad de ver más o menos qué va a ocurrir en el futuro o anticiparse a lo que va a ocurrir en el futuro. Así que muchas gracias a todos los organizadores y sobre todo porque ha pillado un año en el que ha sido muy, muy complejo organizar todo y creo que ha salido un libro excelente, incluso la presentación, es decir, todo es mucho más complejo desde que el COVID ha entrado en nuestras vidas. Empiezo ya con la presentación del capítulo, el capítulo que se titula Cooperación entre la Operación Sofía, Frontex y Europol, una creciente interdependencia entre el espacio de libertad, seguridad y justicia y la política común de seguridad y defensa. Como inicio, para aquellas personas que no estén tan familiarizadas con estas dos agencias, que no tocan tanto la parte de seguridad y defensa, Frontex y Europol, son dos agencias europeas que se encargan, bueno, Frontex sobre todo asiste a los Estados miembros en la gestión de las fronteras y Europol asiste a los Estados miembros en multitud de crímenes que se cometen entre dos Estados o más Estados miembros. Pero en este trabajo, en este capítulo, me centro sobre todo en un crimen en concreto que es el tráfico ilícito de migrantes.
También pensarán algunos de ustedes que, bueno, ¿y por qué habla de la Operación Sofía si la Operación Sofía ya ha concluido y ahora tenemos la Operación Irini? Realmente no hay problema en referirse a la Operación Sofía porque de lo que voy a tratar hoy, que es la cooperación bilateral y multilateral entre estas agencias y las operaciones, es lo mismo. Se está produciendo la misma operación bilateral entre la Operación Irini, Frontex y Europol, y la misma cooperación multilateral entre la operación Irini y estas dos agencias. Por tanto, se pueden trazar los paralelismos. En el momento de la redacción del capítulo, la operación militar Sofía era la que estaba vigente. Sin más dilación, comenzando con esa cooperación que vimos sobre todo subrayada tras la mal llamada crisis de los refugiados de 2015, esta crisis es la que puso de relieve realmente este creciente nexo e interdependencia entre lo que llamamos el espacio de libertad, seguridad y justicia y la política común de seguridad y defensa. Y así como la necesidad de establecer una coordinación reforzada entre las dimensiones internas y externas de la seguridad a nivel de la Unión Europea. No podemos negar que la política común de seguridad y defensa aborda cada vez más desafíos híbridos de seguridad interior, como puede ser el terrorismo, la inestabilidad en territorios vecinos de la Unión o el tráfico ilícito de migrantes, que insisto es el objeto de este capítulo. Por tanto, en esta presentación analizo los crecientes vínculos entre las dimensiones internas y externas de la seguridad en el contexto de las medidas adoptadas en respuesta a la crisis de los refugiados y en particular la operación militar Sofía y su cooperación con Frontex y Europol. Ya la estrategia global de política exterior y de seguridad de la Unión es la que confirma precisamente lo que les venía indicando, esta creciente interdependencia y necesidad de integrar las dimensiones internas y externas de la seguridad. La estrategia global considero crucial la promoción de una cooperación eficaz entre las misiones de la política común de seguridad y defensa y las agencias descentralizadas del espacio de libertad, seguridad y justicia, como son Frontex y Europol, con el fin, y cito textualmente, de mejorar la protección de las fronteras y la seguridad marítima, salvar más vidas, luchar contra la delincuencia transfronteriza y frenar las redes de contrabando. Este objetivo, que marca la estrategia global de política exterior y de seguridad de la Unión, también vino luego otra vez subrayado por el Plan de Acción de la Unión contra el Tráfico Ilícito de Migrantes o la Agenda Europea para las Migraciones, que si recuerdan fue la propuesta de la Comisión ante el desafío migratorio de 2015 y 2016. Brevemente, la Operación Sofía, ¿en qué consistió esta operación que, como les indicaba al comienzo, ya ha concluido? La Operación Sofía marca el inicio o constituye realmente la primera implicación de Frontex y Europol en una operación militar naval de la Unión Europea expresamente centrada en cuestiones migratorias y la gestión de las fronteras exteriores en el Mediterráneo. Muy importante este aspecto porque sí que es cierto que antes de la inauguración de la Operación Sofía, Frontex y Europol ya cooperaban en misiones civiles de la política común de seguridad y defensa. Por ejemplo, Europol participa en la misión de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Kosovo. Frontex coopera con la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea a Moldavia y a Ucrania. Frontex también participa en la misión de asistencia fronteriza de la Unión en Libia. Pero, insisto, la Operación Sofía constituye la primera implicación de estas dos agencias en una operación militar naval de la Unión Europea expresamente centrada en cuestiones migratorias. ¿Cuál era el objetivo de la Operación Sofía? Interrumpir el modelo de negocio de las redes de tráfico y de trata de personas en el sur del Mediterráneo central, identificando, capturando y eliminando los buques y los activos utilizados o sospechosos de ser utilizados por estos contrabandistas o traficantes. Como les señalaba al comienzo, después de meses de negociaciones y durante una emergencia sanitaria por la COVID-19, la Operación Sofía terminó oficialmente el 31 de marzo de 2020 y fue reemplazada por la Operación Irini. ¿Cuál es la principal diferencia? La principal diferencia entre la Operación Sofía
y la operación Irini. Bueno, la más relevante es que la operación Irini ya no va a contar con operativos navales, se va a centrar en un operativo aéreo. Podríamos abrir el debate acerca de por qué es esta una de las razones. Bueno, pues si no tengo un operativo naval, parece que se diluye esa obligación de rescatar a los migrantes con los que te encuentres. Pero bueno, no me detengo aquí porque no es el objeto de la presentación de hoy. Como les decía al comienzo, ¿cuál es el objeto del capítulo? ¿Qué analizo en el capítulo? En el capítulo lo que hago es un análisis, por un lado, de la cooperación bilateral entre la Operación Sofía y Frontex y Europol, y luego analizar un ejemplo de cooperación multilateral entre estas dos agencias y la Operación Sofía. Empecemos con la cooperación bilateral entre la Operación Sofía y Frontex. El reglamento, el más reciente de la agencia, el de 2019, de 1896, establece que se debe garantizar la coherencia entre la gestión integrada de las fronteras europeas y la política común de seguridad y defensa. Y se dice en el artículo 69 que la agencia tiene que cooperar con estas misiones. Por otro lado, si nos fijamos en el artículo 8, apartado 3 de la decisión del Consejo por el que se establecía la Operación Sofía, se exigía también a Frontex y a la misión militar que desarrollaran una estrecha coordinación operativa. Y ustedes dirán, ¿en qué consistió esta cooperación operativa? Bueno, en primer lugar, es muy difícil acceder al tipo de cooperación bilateral que mantienen la agencia y la Operación Sofía. Tienes que pedir acceso a los documentos y muchas veces estos documentos no son accesibles. La cooperación bilateral se podría resumir en que Frontex y la Operación Sofía han estado compartiendo y diseñando planes operativos e intercambiando de manera constante información y decisiones tácticas en su área de operaciones. Desarrollan, por supuesto, sesiones informativas y operativas acerca de, bueno, pues para ver la situación en el Mediterráneo, la situación o la posición de las embarcaciones, de las aeronaves que están desplegadas. Y lo más importante es que Frontex, ahora ya de cara a la operación Irini, va a poder reforzar aún más su cooperación con esta operación, ya que puede poner a disposición de la misión sus propios activos marítimos y aéreos. Es decir, que Frontex como agencia puede contribuir en la operación Irini con sus propios activos marítimos y aéreos. Esto es una novedad desde la reforma de Frontex en 2016. Mismo esquema, ¿cuál es la cooperación bilateral que ha existido entre la Operación Sofía y la agencia Europol? Europol estableció, tras la crisis de los refugiados, un centro especializado en combatir el tráfico ilícito de migrantes, y lo que se ha centrado sobre todo ha sido en un intercambio de información. Han tenido una colaboración muy estrecha tanto la agencia como la Operación Sofía en desarrollar formación conjunta, en la detección de nuevas tendencias delictivas y el seguimiento de su evolución. No existe mucha más información acerca de la cooperación bilateral que han establecido la Operación Sofía y Europol. Solicité información tanto a la agencia como a la operación, y esta información se deniega la mayor parte de las veces por razones de seguridad, por lo que falta mucha transparencia acerca del tipo de cooperación que mantienen Europol y la Operación Sofía, y la que van a mantener ahora la Operación Irini. Por no alargarme, estudio dos tipos de cooperación multilateral. Les recuerdo que hago un estudio de la cooperación bilateral, que ya hemos visto, de Frontex y la Operación Sofía, Europol y la Operación Sofía, y por último la cooperación multilateral. Hay un primer ejemplo que es el más manido, que es el de los hotspots, en cómo han colaborado sobre el terreno en Italia y en Grecia estas agencias y la Operación Sofía, pero me centro en una que es más novedosa, que es la que les traigo hoy aquí, que es el establecimiento del Crime Information Cell, que es esa cédula de información criminal, que es el mejor reflejo de cooperación multilateral entre Frontex, Europol y la Operación Sofía.
A este respecto, el 4 de mayo de 2018, el Consejo adoptó una decisión de enmienda sobre la Operación Sofía y con esta decisión se creó un Crime Information Cell, esta cédula de información criminal encargada de facilitar la recepción, recopilación y transmisión de información, incluidos datos personales, y esto es muy importante, sobre el tráfico y la trata de personas, el embargo de armas a Libia, el tráfico ilegal o ilícito de migrantes. Por tanto, esta cédula de información criminal tiene como objetivo desarrollar un canal de comunicación por el que se comparta información analítica y operativa sobre el tráfico ilícito de migrantes en el Mediterráneo entre la operación militar, Frontex y Europol, y promover así la recopilación y el uso de información, mejorando la colaboración entre la operación y las agencias del espacio de libertad, seguridad y justicia. ¿Cómo se ha producido esta colaboración? Pues tanto Frontex, Europol y la Operación Sofía se desplegaron de manera conjunta a bordo del buque insignia de la operación militar. Y desde entonces, tanto Frontex como Europol han estado desplegando su personal por periodos entre 2 y 3 semanas en la cédula de información criminal ubicada en los buques de la Operación Sofía. ¿Qué han hecho durante este tiempo? Se han centrado en intercambiar información y establecer el camino para una mayor cooperación operativa multilateral e institucionalizada entre esas agencias y la Operación Sofía. Este tipo de colaboración multilateral o cooperación multilateral ha sido muy exitosa porque, de hecho, la Operación Irini, que les recuerdo que es la sucesora de la Operación Sofía, vuelve a establecer la importancia de la cooperación multilateral a través del canal del Crime Information Cell o la cédula de información criminal. Por último, y a modo de conclusión, para no extenderme en exceso, la Unión se está enfrentando cada vez más a desafíos híbridos que precisan el desarrollo de vínculos reforzados entre la dimensión interna y la dimensión externa de la seguridad. Tenemos amenazas transfronterizas como es el tráfico ilícito de migrantes, que exigen sin duda un cambio en la concepción clásica de la soberanía nacional, ya que una gestión eficaz de las fronteras y de los flujos migratorios solamente se va a poder lograr mediante la promoción de una solidaridad y una respuesta coordinada a nivel europeo. Y tenemos que ver cuál va a ser el camino a seguir por parte de la Unión. Es decir, tenemos que ver si esta cooperación va a llevar a una mayor militarización de las agencias del espacio de libertad, seguridad y justicia, o si realmente estamos caminando cada vez más a una difuminación de los contornos tradicionales entre las dimensiones internas y externas de seguridad y lo que esto implicaría. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, David, por tu intervención. Con esto terminaríamos la parte de las ponencias recogidas en el programa y a continuación tenemos unos minutos para poder debatir, comentar. Van llegando algunas preguntas. Mientras esperamos que llegue alguna más, me gustaría invitar a que, si así lo desean, tomen la palabra 3 de los autores de este libro, que tenemos la suerte de que están hoy con nosotros también. Serían el profesor Francisco Valdecoa, la profesora Beatriz Pérez de las Heras y la profesora Mariola Urrea. Si cualquiera de vosotras queréis intervenir, sentiros libres de dar vuestra valoración del libro o hacer la reflexión que estiméis oportuna. No sé si alguno de vosotros quiere decir algo. Beatriz, Pachi, Mariola. Y si no, no os quiero poner en un aprieto, si no podéis sumaros en unos minutos. Bien. Bueno, yo no he tenido audio. No sé si se me oye, Igor. Beatriz, sí. Sí. Ahora no. Porque ni siquiera he podido acceder a los participantes. Ahora veo el vídeo, sí. Hola. Decía que he tenido muy limitado el acceso a la aplicación. No he visto los participantes más que a los ponentes, ¿no? He enviado una pregunta a través de preguntas-respuestas. No sé si te consta, Igor. Sí.
Sí, bueno, pues la puedo formular. La acababa de recoger ahora, sí. Sí, bueno, el libro ha quedado magnífico, como también he escrito, se me ha escapado y he enviado una pregunta. Estoy muy contenta de haber podido participar también en este libro. Creo que ha quedado una contribución muy oportuna en un tema que con el tema de la pandemia y otras cosas ha quedado un poco desapercibido, pero donde se están produciendo unos desarrollos enormes en los últimos años. Y bueno, yo agradecer a todos los ponentes, incluido la introducción del profesor de Castro, de José Luis. Y bueno, pues he mandado una pregunta dirigida a Eugenia, a la profesora López Jacosti, pero en realidad podría ser contestada por cualquiera de los ponentes. El tema de esa autonomía estratégica, ¿no?, a la que aspira la Unión Europea, ¿no? ¿Eso cómo se concilia con la OTAN y con el socio que lidera la OTAN, que es Estados Unidos, ¿no? Y cómo eso se encajaría, sobre todo jurídicamente también y políticamente, geopolíticamente, con la pertenencia de pleno derecho de numerosos Estados miembros a la OTAN, ¿no? Sí, es la pregunta clave, sin duda alguna. De hecho, la Unión, ¿se me oye? Sí. De hecho, la Unión, desde que está apuntando a esa autonomía estratégica, lo que está diciendo y defendiendo no significa hacer la competencia, digámoslo así rápido, o ser, ¿no?, la nueva OTAN en absoluto, sino la autonomía de decisión para decidir ante qué situaciones que quizás no afectan a la seguridad de todos los socios OTAN, sí que afectan a los socios europeos. Entonces, autonomía de decisión, en el sentido de decir, pues aquí nos haría falta una misión de vigilancia o aquí nos haría falta estar en alerta o una misión civil o de lo que sea. Autonomía de decisión porque puede haber amenazas que afecten de forma distinta a los socios OTAN que a los socios Unión. Y también autonomía estratégica en el sentido de poder también decidir si las lagunas europeas son movilidad militar. Bueno, para la OTAN también es objetivo primero de crear nuevas capacidades para facilitar la movilidad militar, pero por ejemplo, en términos OTAN, cuestiones de inteligencia o de eurodrones no es el problema, puesto que efectivamente la gran competencia norteamericana, los drones, el Raptor norteamericano, es una capacidad excepcional que se vende por no sé cuántos millones de dólares. En cambio, sí que puede ser una necesidad más apremiante para la Unión Europea. Por tanto, autonomía estratégica de que los socios europeos pongan en común sus esfuerzos investigadores y más desarrollo, más industria, para crear un eurodrone nuevo que pueda ser complementario, que no competencia, con los que pueda disponer la OTAN. Y que no necesariamente sirvan para el bombardeo clásico de guerra, sino de seguridad, de prevención, de atisbar a distancia, pues por ejemplo, los naufragios del Mediterráneo, etcétera, etcétera. Por tanto, autonomía estratégica en el sentido que no solo significa crear un euroejército para ser la competencia de la OTAN. Desde el año 2018, desde las instituciones más políticas de la Unión, se hace hincapié que no es eso lo que se pretende, sino para tener la capacidad de reaccionar ante las amenazas o situaciones que afectan de forma distinta en ocasiones a una organización u otra. Y además porque la propia trayectoria, tanto de la OTAN como de esas misiones bajo bandera europea, han puesto de manifiesto que en ocasiones los recursos europeos o la capacidad, según en qué escenario se vaya a desplegar una misión, puede tener mejor entrada, cabida por las relaciones comerciales bajo bandera europea que bajo bandera OTAN, dependiendo en qué escenario haga falta desplegar una misión, una interposición, unas fuerzas de interposición entre grupos beligerantes o por proximidad geográfica. Antes hemos visto toda la cuenca sur del Mediterráneo. O, por ejemplo, yo estoy en este momento, me vienen a la cabeza las palabras de un coronel del ejército que decía: la gracia de los españoles, de cuando estábamos en Afganistán creando la ruta Litión, jugábamos con los chavales locales a fútbol y ya los teníamos ganados. Y ya nos avisaban: aquí hay un zulo, aquí hay una mina y hay otra mina. Y eso que teníamos adelantado. Por tanto, autonomía estratégica no significa que somos competitivos entre sí, al revés, complementarios.
y poder disponer cada organización de sus mecanismos jurídicos conforme a sus propios tratados para la adopción de decisiones, y que no tiene por qué verse como una rivalidad que la Unión pueda aprobar una operación o una intervención ante una situación que realmente solo afecta a los socios europeos y no necesariamente a los 46 de la OTAN. En ese sentido, no de al margen, sino en plan con una complementariedad colaborativa, pero al mismo tiempo que cada institución tenga lógicamente el respeto a su marco jurídico a la hora de adopción de decisiones. No sé si con esto puedo ayudar a vislumbrar lo que quería decir con la autonomía estratégica. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María Eugenia. Yo creo que prácticamente ha respondido también a otra pregunta que teníamos de Gabriel Berlanga, que tenía precisamente con estas relaciones, la UE-OTAN, etcétera, con lo cual creo que ha quedado respondida. Y vamos con la persona que ha hecho la primera pregunta, en orden cronológico, que es Miguel Ángel Medina, desde Barcelona, es un investigador sobre seguridad y defensa en la Universidad de Abat Oliba. Y, bueno, además de felicitarnos por el libro y que tiene ganas de leerlo, dice que estudia sobre todo la participación de terceros estados en la PESC y la ECSD. Y la pregunta es, ¿cómo creen que va a seguir gestionando la UE, la PESCO y la participación de terceros países en algunos proyectos seleccionados? ¿Podemos esperar que los proyectos se abran a otros partners o será algo excepcional? Responded los que no va dirigido a nadie en concreto. Bueno, pues si me permites, intervengo yo en primer lugar. Yo creo que la respuesta rápida es que sí, es que yo creo que sí podemos contemplar la participación de otros partners. Por supuesto, no es algo absolutamente nuevo. El Reino Unido viene participando en el examen anual coordinado en materia de defensa. Por ejemplo, la Agencia Europea de Defensa tiene acuerdos administrativos con, si no recuerdo mal, con Noruega, con Suiza, con Serbia, creo que con Ucrania también. El Fondo Europeo de Defensa contempla la participación de entidades de terceros estados. Es cierto que dentro de unas determinadas condiciones y garantías, pues principalmente que esa entidad no esté controlada por un tercer estado diferente de este, la obtención de garantías ante cualquier práctica susceptible de impedir el correcto desarrollo del programa, etcétera, ¿no? Y en el ámbito de la PESCO, concretamente al que se refiere la persona que pregunta, bueno, pues tengo aquí mismo la decisión del 5 de noviembre del 2020 por la que se establecen las condiciones por las que se puede invitar excepcionalmente a terceros estados a participar y, bueno, pues si se cumplen estas condiciones, que se deben de cumplir todas las condiciones del artículo 3, compartir los valores en los que se fundamenta la Unión, así como los objetivos de la PES, no ser contrario a los intereses de seguridad y defensa de la Unión y de sus Estados miembros, respeto del principio de buenas relaciones de vecindad con los Estados miembros, aportar un valor añadido considerable al proyecto y contribuir a lograr sus objetivos y contribuir a reforzar la política común de seguridad y defensa. Bueno, quiero decir que hay antecedentes, la normativa lo posibilita. Yo no creo que podemos pensar que esto va a ser algo bueno, no lo he dicho por obvio, pero en las misiones operativas de la política común de seguridad y defensa también participan terceros estados desde hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que la respuesta es sí y casi podríamos perfilar un poquito más. Buena parte de estas disposiciones están pensadas también para el Reino Unido. Creo que podemos vislumbrar una participación a futuro del Reino Unido, lo que pasa es que como país tercero, claro, y eso tiene sus limitaciones. No me extiendo más, pero sí, la respuesta es, en mi opinión, sí. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Nos lanza un saludo Mariola Urrea y también tenemos una pregunta de Neko Landaburu y creo que es una buena pregunta, difícil, o sea que yo os la paso a vosotros, que sabéis más que yo. Nos dice, para poner en marcha todos los avances indicados es preciso superar las oposiciones internas entre los Estados miembros que bloquean todo progreso real. ¿Cómo conciliar las ambiciones de Macron, la timidez alemana y la oposición húngara? Nada menos. Pues yo no sabría responder. Si alguien sabe. Muchas gracias, Eneco, por la pregunta. ¿Alguien se anima a decir algo? Yo cedo la palabra a los que no han intervenido todavía. Desde luego que no es nada fácil. ¿Cómo compaginar las distintas posturas? Pues en el equilibrio de poderes que es
lo que ha ido moviendo la Unión a lo largo de todos estos años. Efectivamente, hace justo unos días, con la ocasión de la escalada de Oriente Medio Israel-Hamás, se ha puesto en evidencia que Hungría pues, no compartía la postura mayoritaria de los socios. Pero no es la primera vez que pasa. Con la guerra en Siria ya pasó, bueno, con la guerra de Irak mucho antes, que la situación en Libia también. Es decir, ese es uno de los problemas esenciales, ¿no? que impiden que se avance más deprisa y que han impedido hasta la fecha que la Unión actúe con una única voz y que manifiesta en los hechos que los ámbitos de seguridad y defensa son estatales, que la soberanía estatal es la que prima ahí, los intereses estatales, que pueden ser en ocasiones coincidentes, pero en muchas otras no, con la de nuestros socios vecinos, con el resto de estados europeos. El problema que entonces se suscita es si realmente es una cuestión como más de identidad. Puede haber amenazas. Por ejemplo, la situación de Ceuta pues en poco afecta ahora a Alemania, porque Ceuta está donde está geográficamente, pero tendríamos que conseguir en esta identidad europea que aunque lo que afecte a Ceuta le pilla lejos geográficamente a Berlín, o lo que le pueda pasar, no sé, a Polonia por Kaliningrado, nos afecte tanto como si fuese Ceuta. Eso sería avances en la concepción, en la identidad de que somos Europa. Y entonces sí que sería más fácil conciliar posturas. Creo que es una cuestión parcialmente de cultura, de identidad europea y luego otra también, lógicamente, de acompasar intereses de negociación política y de saber, pues, equilibrio, ceder en aspectos para buscar el punto común intermedio que satisfaga los intereses de los 27 actuales. Pero es la gran pregunta de la sintonía política entre 27. No tengo más receta, ojalá se tuviese. Bueno, no ha estado mal la respuesta. Yo, sí, si me permites, Igor, añadir a todo lo que ha dicho Eugenia, que comparto absolutamente, ¿no? Vuelvo otra vez a lo que decíamos antes, ¿no? Quizá la brújula estratégica nos tiene que permitir alcanzar ese mínimo común denominador que nos implique a todos. Es una de las razones de la construcción de esta brújula estratégica, que tengamos un catálogo, si se puede decir así, o unos ámbitos concretos donde hemos acordado que son desafíos que nos incumben a todos y no estar rehenes hoy de Hungría, ayer del polaco y otro día de no sé quién, ¿no? Y que yo creo que la brújula estratégica, bueno, pues es uno de sus objetivos y yo quiero pensar, quizá con esta vocación optimista que me suele caracterizar, que bueno, va a ser un instrumento que nos permita avanzar en este sentido, pero también, bueno, es que es un mínimo común denominador el que tenemos que alcanzar. Decía Borrell ayer, me parece, ¿no? No olviden ustedes que tenemos obligación de construir una política exterior y de seguridad común. Es una obligación, está en el tratado. Bueno, y hasta ahí se puede presionar al día de hoy con los instrumentos que tenemos. Sí, bueno, en relación un poco con esto que estamos comentando, llega la última pregunta recibida, que es, ¿sigue siendo utópico hablar de un ejército europeo para estos nuevos avances en materia de defensa? No sé si alguien se anima a abundar en lo que ya habéis dicho o prácticamente lo dais por respondido, ¿no? Es decir, de que el objetivo a fecha de hoy, más que crear un ejército europeo, es aumentar la cooperación, ir creando un clima de confianza y sobre todo de saber qué queremos hacer juntos, ¿no? Yo más que utópico diría, es muy prematuro. No está en la agenda. Yo creo que es prematuro, porque cuando un ejército tiene que tener una razón de ser, una disciplina militar, unos objetivos, ¿no? Una cohesión, una cultura militar común, todo eso nos falta. Todavía no la tenemos. Es más, todavía no tenemos unos efectivos del siglo XXI. Por lo tanto, todavía estamos un poco en esa posible prehistoria de, quién sabe, en un futuro, si así se deciden los consejos europeos, el ejército común. De momento más utópico es prematuro. Y no sé si hoy necesario. Todavía. Hay margen para otras cuestiones previas más urgentes, creo. Efectivamente, hay todavía muchísimas posibilidades de avanzar sin tener por qué llegar a esta cuestión que no está en la agenda comunitaria. Además,
Y el tratado lo dice muy claro, ¿no? En el artículo 42.1, ¿no? La ejecución de estas tareas de la política común de seguridad y defensa se apoyarán en las capacidades proporcionadas por los Estados miembros. Punto. Yo creo que no tiene mucho sentido un debate maximalista que no es viable hoy en día, ni está. Te tiene que dar paso ahí. Sí, a ver, me parece que es la voz de Pachi. Sí, estoy dando la palabra y quería hablar. Sí, perdona, si no apareces en la pantalla. Sí, Pachi, te escuchamos. Recientemente, en las últimas semanas o meses, en el movimiento europeo ha surgido esta cuestión. Especialmente, como sabéis, como consecuencia de que el Partido Socialista Alemán lo lleva para las elecciones, la idea de crear un ejército europeo. Además, se da la circunstancia que posiblemente van en coalición con los verdes que opinan justo lo contrario, la situación es bastante compleja. En el seno del movimiento europeo, y personalmente coincido con lo que decía Eugenia, de que plantea que ha habido algunas declaraciones, la señora Merkel utilizó en su día la palabra ejército europeo, incluso el propio Pedro Sánchez, pero después en explicaciones posteriores han señalado que no tenía ese sentido, que el modelo europeo de momento es como el de la OTAN, ejército de ejércitos. Sin embargo, los alemanes de socialdemocracia, en los debates que hemos tenido, lo tienen muy claro. Yo no sé por qué, pero están... yo, hablando con algunos compañeros, creo que puede ser precisamente porque ellos directamente no quieren participar en operaciones, sobre todo en las que sean de verdad de imposición de la paz. Y precisamente por eso prefieren que haya una unidad europea, por pequeña que sea la que haga esas operaciones. Pero en líneas generales, yo coincido con lo que estáis diciendo, no creo que hay debate de momento, aunque lo de los alemanes ha llamado la atención. Porque encima pueden ganar las elecciones. Yo no creo que ese es el debate ahora. Ahora no se puede plantear el que haya un ejército europeo, como hay una diplomacia europea distinta a la de los estados, aunque sea compatible con la de estos. Eso yo no lo veo, y sobre todo no sé qué ventajas puede tener. Pero por primera vez ha surgido esta cuestión. No creo que lleve a nada. No creo que en la conferencia se plantee esto, pero cualquiera sabe. Efectivamente, estamos en un momento que dentro que se intenta cerrar, pero está abierto, ¿no? Pueden pasar cosas sorprendentes porque también nadie esperaba un poco los avances de los últimos años y se han producido. También vamos a ver un poco la evolución del panorama internacional, la relación transatlántica, Rusia, bueno, algunas otras cosas, Turquía, y quizás eso también ayude a modelar un poco, ¿no?, las decisiones del futuro. Pues yo creo que prácticamente... ¿Sí? Perdón, ya termino. Lo que es imprescindible es una fuerza de intervención rápida, que esa es la que no está prevista todavía, pero esa sí es imprescindible y esa habrá que hacerla. Y eso incluso, la declaración del 19, me parece que es de junio del 19, está prevista que incluso participe el Reino Unido. Es decir, una fuerza de intervención rápida es imprescindible. Ahora, que esa sea supranacional, por decirlo así, no tiene sentido. Tendrán que ser efectivamente como se esperaba de la PESCO, que fueran los estados que tenían más capacidades, 4 o 5, no como la PESCO que ha nacido, que están todos, que dificulta desarrollar desde ahí una cooperación, una fuerza de intervención rápida. Pero dadas las circunstancias, para hacer efectivo el 42.7, tenemos que tener una fuerza de intervención en caso de una agresión. Ese es mi punto de vista. Bueno, pues muchas gracias, Pachi. Que antes, no te he presentado, como ha surgido la voz un poco rara, es Pachi Aldecoa, que es profesor de catedrático de Relaciones Internacionales en la Complutense de Madrid y actualmente presidente del Movimiento Europeo Español. Pues muchísimas gracias a ti, Pachi, a toda la gente que nos ha escuchado y también a los y las ponentes por las magníficas intervenciones. Creo que ha sido un acto no muy largo, pero creo que productivo, nos ayuda a tener algunas claves de por dónde van las cosas en este tema tan dinámico de los últimos años.
y espero que, bueno, que entre todos hayamos contribuido a arrojar un poquito más de luz de un tema que, como decíamos al principio, pues es complejo, es polémico y sobre todo que está en constante cambio. De modo que, bueno, es que ricasco, muchísimas gracias a todos y todas y seguiremos en contacto haciendo cosas a pesar de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias por la organización. Ricasco a todos. Ricasco.